Hola, bienvenido. Este es el segundo video que estoy haciendo. Gracias por el apoyo. Vamos a platicar hoy un poco más acerca de cómo armé estas computadoras. El propósito de estos videos es compartirte experiencias, tips, cosas que te pueden servir si estás interesado en hacer un proyecto como este. Pregúntame si tienes dudas. Hay muchas cosas interesantes dentro de todo este canal. Yo espero que lo puedas aprovechar. Bueno, vamos a hablar en este video de tarjetas madre. Cuando nosotros estamos haciendo una computadora retro, muchas veces tenemos que definir cuál es el periodo que vamos a utilizar de sistemas operativos, cuáles son los sistemas operativos. No es recomendable que lo dejes abierto nada más así de decir, hoy voy a instalar esto y ya. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a invertir en hardware y ese hardware tiene que estar pensado para poder escalar, ¿no? Ya sea escalar para adelante o desescalar y meter cosas para atrás, ¿no? Literalmente pensar que es un equipo flexible, que puedes tener hardware de últimas generaciones para soportar Windows Vista 7, si así lo deseas, XP como media o Windows 98 como media y de ahí para atrás 95, 3.11 y DOS, ¿no? En estos escenarios que te voy a mostrar a continuación, yo lo que hice fue tener dos máquinas. Generacionalmente estamos hablando de muchos años de diferencia, estamos hablando de casi 10, estoy cubriendo desde prácticamente 1985 a 2008, 2007, más o menos. Entonces, realmente estamos cubriendo bastantes años dentro de todo esto. Entonces, lo que quisiera yo platicarte un poco es las experiencias que tuve eligiendo la tarjeta madre correcta. Para esta máquina que estás viendo aquí es una máquina que tiene DOS, Windows 3.11, 95. Y bueno, cuando yo empecé, la selección de la tarjeta madre no fue una tarea sencilla. Hice varios experimentos. El primero fue conseguir una motherboard china. Habían unas motherboards, de hecho las puedes ver en eBay, son unas motherboards que tienen puertos ISA, slots ISA, pero resulta que esos slots ISA no soportan los mismos estándares que las tarjetas tienen cuando salieron hace 20, 25 años o 30 años, ¿no? Entonces, esos slots que tienen hoy en día las tarjetas ISA son más en un enfoque industrial. Entonces, ese fue uno de los impedimentos que dije, entonces no va por aquí. Lo que me llevó a empezar a replantearme que realmente si quiero una retrocomputadora para este tipo de sistemas operativos como es Windows 3.11, Windows 95 o DOS, bueno, pues tiene que ser una tarjeta madre lo más apegada a esa época. Yo te recomiendo que si tienes alguna computadora vieja o sabes de una computadora vieja, bueno, pues sáquela, desempólvala y a lo mejor te puede funcionar bastante bien, ¿no? Las tarjetas ISA no son necesarias, pero es un buen asset, un buen activo cuando nosotros queremos trabajar aprovechando la mayor cantidad de slots, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tarjeta ISA me va a permitir una compatibilidad muy buena con DOS, con Windows 3.1 y a su vez puedo escalar hasta Windows 95, mientras los PCIs por lo general se mantienen en la línea de Windows 95 o Windows 98 en adelante. Es muy raro, hay muy pocas tarjetas que te van a soportar PCI y que vayan a bajar hasta DOS, pero sí las hay. Por ejemplo, hay una tarjeta de audio que se llama Audio Audio PCI, que es una de ¿quién es? De Realtek, creo que es de Realtek. Sí, creo que sí. Audio PCI, y bueno, esa es una tarjeta bastante buena que puede servir como sustituto de una Creative Sound Blaster 16 como esta que tenemos aquí. Pero bueno, regresando en materia, esta tarjeta madre fue una tarjeta madre que obtuve de una IBM Aptiva, un monstruo de máquina, que le saqué la tarjeta madre y empecé a explorar cómo funcionaba. Esta tarjeta madre me topé con algunas características interesantes, como por ejemplo que ya traía el chipset de aceleradora de 3D, 4 megas, bastante bien para la época, y tenía una Pentium 2 de 350 MHz. Por otro lado, yo le mandé a pedir unas memorias DDR que son 384 megas, suficiente para poder correr Windows 95 en todo lo que da. Recordemos que Windows 95 y Windows 3.11, pues realmente con 16 megas de RAM
tenían 32 megas de RAM, era más que suficiente para correr un Windows 95. Entonces, es importante poder tener estos enfoques para poder ir eligiendo el hardware correcto, ¿no? Otra cosa también importante es que no necesariamente tienes que usar este tipo de hardware, es el recomendable, pero si no lo tuvieras a la mano o me dices, ¿sabes qué? No tengo acceso a este tipo de hardware tan viejo, bueno, te voy a presentar otras alternativas que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, esta tarjeta madre es una tarjeta madre para una Pentium 4. Esta tarjeta madre la conseguí porque me gustaba mucho este modelo particularmente. Es una tarjeta madre que soporta un Pentium 4 con Hyperthreading. Esta tarjeta tiene particularmente algo muy interesante, son 4 slots PCI, tiene 2 PCI Express X1, tiene un X16 de PCI Express, pero sobre todo también tiene 4 GB de RAM. Esta tarjeta realmente es una tarjeta que puede correr muy bien. No me acuerdo ahorita el modelo es una D915 PGN, D915 PGN de Intel. Es un modelo bastante interesante explorar. Esta tarjeta madre no soporta de manera natural en su chipset, no soporta Windows 95, 98 o DOS, pero realmente no nos importa. ¿Por qué? Porque lo que nos debe de interesar cuando estamos armando una máquina retro es que tengamos los drivers para los sistemas operativos con la compatibilidad de los slots. Por ejemplo, si yo tengo un slot PCI y tengo una tarjeta PCI y tengo los drivers de Windows 98 de PCI, entonces podría instalar Windows 98 excluyendo toda la configuración del chipset y podría tener una experiencia con esa tarjeta de audio o de video que tengo los drivers, ¿no? En realidad, cuando estamos armando una computadora retro, lo que nos interesa son los PCIs en un momento dado, ¿no? Recordemos que el PCI Express sale después de Windows 98, así que Windows 98 y PCI Express no nos van a servir de mucho. El PCI Express lo empezamos a utilizar a partir de Windows XP. Entonces, realmente es una diferencia generacional bastante grande. Cuando estaba Windows 98 no se había inventado ni siquiera el USB, hasta la versión, el OSR 2, que sale ya una actualización para Windows 98 para poder tener soporte USB, pero el PCI Express todavía no salía. Entonces, otra cosa también importante es que todos los puertos que están viendo desde este lado, como son la tarjeta la tarjeta de red, los USBs y los jacks de audio, entonces todo esto pues realmente no lo utilizamos, son componentes que vamos a dejar completamente en desuso. Es parte de lo que nos interesa. No los vamos a explotar. ¿Por qué? Porque todos estos componentes vienen amarrados al chipset, a menos que nuestra tarjeta madre tengamos la intención de utilizarla también con el sistema operativo soportado, ¿no? Si esta tarjeta venía, creo que la base era Windows XP, entonces si yo en un momento dado quisiera ponerle de base Windows XP y de ahí pivotear para bajar hasta DOS, lo podría hacer, pero eventualmente tendría que tener otras tarjetas, ¿no? Eso es parte de la experiencia. Otra cosa también importante es que el socket que yo uso, o al menos el que a mí me ha gustado mucho, es el 775. Está también el socket 478. Personalmente, por generación y escalabilidad con otras plataformas, el 775 se me hizo bastante bueno. Ojo, para esta computadora que tenemos aquí, estoy utilizando una Pentium 2 con un diferente socket. ¿Por qué? Porque particularmente yo quería una experiencia lo más acercada a lo que era una máquina retro. Ahora, si no tienes la posibilidad de conseguir una Pentium 2, no te preocupes. Puedes agarrar y comprar una motherboard de estas características y puedes utilizarla de una mejor manera. Entonces, algo también importante cuando tienes la tarjeta madre es que tengas IDE y que tengas FDD. Con el IDE, el puerto IDE, el conector IDE, vas a poder conectar los discos, los lectores de discos, de CD-ROM o de DVD, y con el FDD vas a poder conectar disqueteras. Ahora, algo también interesante, hay motherboards que ya vienen a partir de 2008 que ya no soportan FDD.
Acuérdense que generacionalmente el disquete deja de producirse y entra en uso lo que es el USB, el stick de USB. Entonces, al dejar de uso el disquete, pues los FDD se van extinguiendo. No te preocupes, si no tienes un slot de un conector de FDD, entonces puedes hacer uso de USB en caso de que tu motherboard lo tenga, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, esta tiene dos puertos aquí, soporta 4 USBs. Aquí tenemos los 2 conectores, 2 de cada uno, y tenemos SATA. Algo muy importante es que cuando estás armando la máquina, puedes utilizar ya discos duros modernos. Yo no veo por qué no. Al contrario, es una agilidad. Ya tratar de conseguir un Quantum, un disco duro mecánico de los de antes, pues sí puede ser interesante como experimento, pero si lo quieres estar utilizando y quieres sacar ventaja de herramientas que tienes hoy en día en tus máquinas, como podría ser la generación de imágenes y cosas más interesantes con SATA, bueno, pues yo te recomendaría que siguieras utilizando SATA, ¿no? Puedes utilizar un disco duro mecánico de SATA 2 o puedes utilizar un disco duro de estado sólido y también te va a funcionar perfectamente bien. Lo más importante que tienes que considerar cuando tengas el disco es el tipo de formateo que le vas a dar a la partición, el tamaño de la partición. Recordemos que cada uno de los sistemas operativos tenía límites. Entonces, no tratar de exceder esos límites, no poner un disco duro de 1 tera para un Windows 3.1 o para un Windows 98, meterlo 1 tera, porque pues no nos va a funcionar como realmente necesitamos, ¿no? Ese es un aspecto importante que quiero comentar. Otra cosa también importante que quería comentar es esta tarjeta madre que tenemos aquí. Esta tarjeta madre es toda una experiencia que me pasó y se las voy a platicar para que no les vaya a pasar a ustedes. Después de haber comprado la tarjeta china, que es esa que les platiqué de los slots de ISA, quise darme una segunda oportunidad y de plano no me funcionó. Pedir cosas a China puede ser interesante, puede ser económico, pero también puede ser un poco frustrante, caótico y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, esta tarjeta la vi muy recomendada. Es una Gigabyte GA-P43T ES 3G. ¿Por qué es muy recomendada esta tarjeta para un proyecto de retro PC? Bueno, porque tenemos 5 PCIs. Tenemos un PCI Express de 16, X16 y tenemos un X1. Lo suficiente para poder hacer un cross entre generaciones. Si no tuviera ISA, por ejemplo, a esta Creative que tengo aquí, esta Creative Sound Blaster 16, no importa. Bueno, puedo meter una PCI que sea compatible con DOS, con 3.11 y con 95 y pues al final tengo suficiente bandwidth para poder escalar mi máquina, ¿no? En retro. Pero una de las cosas que no me gustó de esta tarjeta madre fue que me llegó con mucho óxido. Entonces, por más que la estuve limpiando, más que la estuve trabajando, llegó un poco dañada, por no decir bastante dañada, que no pasó mi estándar de calidad y pues no la voy a utilizar. Esta tarjeta madre está muy buena porque está trabajando con 16 GB DDR3, es Gigabyte y es un 775. Les repito, yo soy fanático de los 775, me hice muy ad hoc. ¿Por qué? Porque tenemos una gama bastante alta, ¿no? Puedes tener desde un Pentium 4, puedes tener un Celeron, puedes tener un Core 2 Duo, puedes tener un Core 2 Quad, y todos esos son los procesadores que más o menos se mueven en esta generación. Algo muy importante, ¿por qué no menciono Pentium 3? A pesar de que Pentium 3 está reconocido como mejor que Pentium 4 en ciertas características, Pentium 3 es demasiado caro conseguirlo hoy en día. De hecho, lo estuve explorando, estuve buscando Pentium 3 procesadores y son muy caros. Entonces, sale más barato que compres un Pentium 4 y lo ajustes con una tarjeta madre como estas que les acabo de mostrar a utilizar un Pentium 3. Y generacionalmente también es una ventaja porque el tener este tipo de motherboards nos dan otros beneficios, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, en un Pentium 3 seguramente no vas a encontrar en esa motherboard USBs. Entonces, a lo mejor pudieras tener USB 1, pero difícilmente vas a tener USB 2. Entonces, eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo
de cosas que hay que tener cuidado cuando compremos. Cuando compremos este tipo de tarjetas madres, pues la verdad es que va a ser muy difícil si llegas a conseguir una tarjeta madre con ciertas características como estas, de varios PCIs, slots que sean compatibles, pues si la logras conseguir nueva, muchas felicidades, eres de los pocos que hoy en día puede conseguir una tarjeta nueva, y esa es parte de las cosas que creo que se pueden ir atesorando, ¿no? Este tipo de tarjetas eventualmente las puedes volver a utilizar, limpiar y seguir construyendo otros equipos si te gusta este tipo de proyectos, ¿no? Aquí tienes FDD, tienes USBs, tienes el IDE y bueno, pues prácticamente una tarjeta más. Ahora, moviéndonos un poco más a generaciones más recientes, tenemos este otro modelo. Por ejemplo, este es un modelo que se llama P5Q SE2. ¿Y cuál es la ventaja de este modelo sobre los otros? Bueno, realmente voy a ser honesto. Asus me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque la BIOS, como la diseñó Asus, es muy amigable. Personalmente me sentí mucho más cómodo trabajando con Asus, con la BIOS de Asus, para las configuraciones de la tarjeta madre y de los componentes que con la Gigabyte. Eso es algo, la Gigabyte y la Asus seguramente se van dando en los mismos componentes, no es que una sea mejor que la otra. Personalmente, a mí me gustó más la experiencia que me dio Asus. Y ese es otro escenario muy particular que tengo, donde tenemos 3 slots y pues de igual forma todo esto lo dejamos fuera, ¿no? Entonces, hay otro modelo con el cual me gustaría cerrar, y este es un modelo que muestra, por ejemplo, la posibilidad de poder tener un modelo más reciente, pero empiezas a sacrificar cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un modelo de tarjeta más reciente, esta es la P5Q Pro, este es un modelo evolución de este otro. Si se fijan, esta es la P5Q SE, esta es la P5Q Pro, y la que tengo aquí puesta en esta máquina es la evolución de esta. Pero una de las cosas que tienen estas tarjetas es que a pesar de que tienen 16 GB de RAM y todo, los PCI se van sacrificando. Entonces, si se fijan, a pesar de que es muy buena tarjeta, cada vez me va acotando el alcance de los proyectos. Entonces, conseguir una tarjeta de estas me va a servir para un proyecto mucho más reducido de retrocomputadoras. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener lo que es 2 PCIs y ya empiezo a tener más PCI Express, que este es el modelo más reciente. Los PCI Express ya empiezan a tener mayor presencia en XP, y mientras los PCI lentamente se van extinguiendo. Entonces, estas tarjetas madres pueden ser útiles, pero ya podemos empezar a tener proyectos más orientados a XP, Vista 7, que a pensar que puede utilizarlas en DOS o en Windows 95, ¿no? Estas tarjetas podrían funcionar con Windows 95 o Windows 3.11 si quisiéramos, pero lo más importante es que tendríamos que amarrarlo a una generación muy particular porque no tenemos suficientes slots como para meter más tarjetas y tener una experiencia más grande, ¿no? Eventualmente podríamos tener la tarjeta de audio, la tarjeta de video y nada más serían los únicos componentes que podríamos tener. No tendríamos una experiencia de red en un DOS o en un Windows 3.11, pues porque ya no tendríamos mayor alcance. Hay componentes que se pueden utilizar, por ejemplo, hay algunos extensores que son convertidores de PCI Express a PCI que podemos estar utilizando, o en caso de que no tengas FDD, que es el conector de floppy, podrías estar utilizando los USBs para comprar un convertidor de floppy de USB a FDD. Esos convertidores existen, entonces si no tuvieras el FDD, puedes estar utilizando USB, o si no tuvieras PCI, podrías estar utilizando los PCI Express para convertirlos a PCI. Nada más que eso, visualmente en tu equipo va a generar mucho ruido porque vas a tener unas tarjetas saliendo y vas a tener que tener una configuración medio Frankenstein en tu gabinete, o definitivamente no tener un gabinete, tener un rig, como si fuera solo las barras, tener la tarjeta sentada y tener todas las tarjetas colgadas, y entonces tener risers, que son los conectores que puedo tener para entonces poder extender a PCI.
Eso sí lo podrías hacer. En un momento dado, si no tienes PCI, podrías utilizar los PCI Express con risers para convertirlos a PCI y entonces ya poder extender todas las máquinas. Pero se pierde un poquito la estética de poder tener una computadora, un gabinete cerrado y poder tener toda la experiencia que tú estás buscando de una máquina que nada más llegas, la prendes y ya, ¿no? Puedes tener, si eres de las personas que le gusta experimentar y estar cambiando piezas y estar jugando con piezas, bueno, podrías tener un rig, podrías tener la base y podrías tener todos los componentes. Si se fijan, otra de las cosas que más adelante vamos a estar viendo son las fuentes de poder. En este caso, tú podrías tener la fuente de poder, tener la tarjeta madre a un lado y podrías tener todo conectado al aire libre. No necesitarías ventilación adicional, no generan tanto calor este tipo de computadoras, no es como que necesites una disipación especial o algo. Lo que sí te recomiendo es que tengas una buena pasta térmica y con eso yo creo que es más que suficiente para este tipo de proyectos. Pero bueno, espero que te haya sido útil toda esta información que te pasé. Cualquier cosa, avísame, platica, ahí comenta en el canal y pues suscríbete si no te has suscrito al canal y gracias por el apoyo, seguimos en contacto. Hasta luego.